El día que conocí a Luke en el aula de la universidad, supe que era el hombre con el que quería pasar mi vida. Era amable, sincero, y tenía una mejor amiga de la infancia llamada Amy. Una chica alegre, vivaz y con un toque de rebeldía. Desde el primer momento, el vínculo tan estrecho entre ellos me hizo sentir un poco incómoda. ¿Cómo podía un hombre ser tan cercano a otra mujer como hermanos sin que surgieran sentimientos más profundos? Sin embargo, todas mis preocupaciones se desvanecieron rápidamente. Luke y Amy siempre insistieron en que su relación era puramente platónica, completamente inocente. No había ambigüedad, ni tampoco habían cruzado ninguna línea. Amy incluso se convirtió en mi amiga. El día de mi boda con Luke, se paró frente al altar de flores sonriendo mientras leía sus bendiciones para nosotros, desde fiestas hasta viajes familiares. Amy se volvió una parte natural de nuestras vidas, y cuando comenzaron a llegar los niños, primero los míos, luego los de Amy, nos unimos aún más como una gran familia extendida. Sin embargo, siempre hubo algo pequeño, muy pequeño, que se mantuvo latente en mi interior durante todos esos años. Amy nunca tuvo una pareja estable. Cada vez que anunciaba un nuevo embarazo, no podía evitar preguntarme, aunque fuera solo por un instante, ¿quién es el padre? Pero enseguida apartaba el pensamiento reprendiéndome por ser mezquina y desconfiada. Amy decía que no sabía quiénes eran los padres, y curiosamente parecía no importarle mucho. Había decidido criar a sus hijos sola sin títulos, sin necesidad de un hombre a su lado. Nosotros, Luke, yo y hasta mis suegros, la apoyamos como algo natural. Vivienda, dinero, cuidado de los niños, todo se compartía generosamente. Ninguno de nosotros, o al menos eso creía. Yo se sentía molesto ni sospechaba de las intenciones de Amy. Ella necesitaba ayuda y nosotros podíamos dársela. Pero esas pequeñas cosas, las noches que Luke pasaba en casa de Amy, las visitas que se alargaban más de lo normal, la forma en que Luke miraba a los hijos de Amy se fueron acumulando silenciosamente con el tiempo. Me consolaba pensando si algo realmente estuviera mal. Yo lo sabría. Como esposa, como madre, no debería sentirlo en el fondo de mi ser. Sin embargo, todas las excusas que había construido en mi mente comenzaron a tambalearse a medida que los niños crecían. Había momentos en que al ver sonreír a Tom, el hijo mayor de Amy, era como mirar a un joven Luke. A veces cuando Kaylee estornudaba por alergias. La misma rara condición genética que tiene Luke, no podía ignorarlo. Y cuando nacieron los gemelos, Adam y Jenna con rasgos tan inconfundibles, sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Aún así guardé silencio. Sonreí, ayudaba a Amy a organizar fiestas de cumpleaños. Observaba cómo Luke cuidaba a sus hijos con la dedicación de un verdadero padre. Me repetía, quizás sea solo una coincidencia. Quizás sea solo una profunda amistad. Pero en mi interior las preguntas golpeaban cada vez con más fuerza. Si Amy realmente no buscaba el amor, y si Luke siempre estaba allí para ella, cada vez que lo necesitaba, podría ser que él fuera el único hombre que eligió para tener a sus hijos. Mi silencio durante tantos años se convirtió en un puente frágil, tendido sobre un abismo. Un puente que con una sola ráfaga de viento podía colapsar. Y esa ráfaga finalmente llegó en forma de Tom, y la mirada anhelante que le dirigió a mi hija. Siempre creí que podría contener la creciente inseguridad dentro de mí. Mientras guardara silencio, mientras fingiera que no pasaba nada extraño, todo seguiría fluyendo como siempre. No quería ser quien destruyera este hogar. No quería ser quien rompiera el vínculo casi de sangre entre nuestras dos familias. Pero Tom había crecido, y Sophie también. El día que Tom le pidió a Sophie salir, me quedé paralizada. No porque ella no tuviera derecho a experimentar el amor, sino porque en ese instante todos mis peores temores cobraron vida. Si mis corazonadas eran correctas, Tom era hijo ilegítimo de Luke, y eso significaba que mi hija Sophie
había, sin saberlo, sido el objetivo de su propio hermano. Sophie, en su inocencia y brillo juvenil, no sospechaba nada. Para ella, Tom era solo un chico familiar dulce, que siempre la había cuidado y protegido desde pequeños. Ella vino a mí con los ojos brillantes esperando una aprobación. Tuve que reprimir 1000 emociones y forzar la excusa más razonable que pude encontrar. Todavía eres muy joven y Tom es mucho mayor. La mentira se atascó en mi garganta, pero no tenía otra opción, y a partir de ahí, todo solo empeoró. Tom no se rindió, aunque Sophie al principio me obedeció y lo rechazó. Ambos encontraron maneras de seguir viéndose. Salían bajo el pretexto de ser solo amigos. Se reunían en grupo para luego quedarse solos. Yo observaba cada gesto, cada mirada entre ellos y el miedo en mí crecía día tras día. Veía a Tom mirar a Sophie con ojos que ya no eran de simple admiración, sino de deseo de ansias de posesión. Veía a Sophie intentando actuar con naturalidad, pero sonrojándose cada vez que estaba cerca de él con los ojos brillando. Ya no era solo preocupación. Era pánico. Intenté hablar con Luke. Usé las palabras más suaves que pude. Le dije que me preocupaba. Sophie, que Tom parecía demasiado atento con ella. Luke estuvo de acuerdo, pero simplemente dijo: «Son jóvenes, se les pasará». No mostró nerviosismo alguno ni rastro de estar ocultando un secreto devastador. Eso me enloqueció aún más. Si Luke era culpable, era un actor magistral. Y si era inocente, ¿por qué entonces me sentía tan traicionada? Amy también. Cuando escuchó sobre Tom persiguiendo a Sophie, solo se rió levemente. «Son niños», dijo sin mostrar la más mínima preocupación o miedo como yo. Su indiferencia fue como una puñalada. ¿Será que Amy ya sabía la verdad y por eso entendía que esa relación nunca podría formarse esperando simplemente a que el tiempo borrara esos sentimientos juveniles? Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. No podía simplemente esperar a que un día mi hija regresara a casa con un bebé, que sería tanto mi nieto como mi hijastro. Comenzaron las noches de insomnio. Me volví obsesiva vigilando cada encuentro, buscando formas sutiles de separarlos sin que Sophie reaccionara de manera rebelde. Prohibí dentro de límites razonables, temiendo que si era demasiado estricta, Sophie se rebelaría aún más y correría hacia Tom, como una polilla hacia la llama. Quedé atrapada en una trampa tejida por mi propio silencio. Y lo peor de todo era que sabía si yo tenía razón, si Tom realmente era hijo de Luke. Entonces el primer amor de Sophie no sería simplemente un error. Sería una tragedia irreparable, una herida que jamás podría sanar. Pensé que con el tiempo la emoción adolescente de Tom se desvanecería, que Sophie estaría demasiado ocupada con los estudios, con sus sueños de juventud, y olvidaría esa primera conmoción del corazón. Pero la realidad fue mucho más cruel. Tom no solo no se alejó, sino que parecía cada vez más obsesionado con ella. Buscaba persistentemente cualquier oportunidad para estar cerca de Sophie, a pesar de mi vigilancia atenta. Y lo peor de todo es que Sophie, aunque mantenía la apariencia de solo amigos, también empezaba a abrirle su corazón. La forma en que sonreía, el brillo en sus ojos, cada vez que Tom le escribía o venía a casa. Todo ello apretaba mi corazón cada día un poco más. Pensé en hacer la vista gorda hasta que vi con mis propios ojos cómo Tom puso su mano en la espalda de Sophie durante una pequeña reunión en casa de Amy. Un roce ligero aparentemente inocente, pero en su mirada leí demasiadas cosas que no deberían estar allí. Sophie tampoco apartó la mano, no mostró ninguna señal de rechazo. Esa noche casi no pude dormir. El miedo, la ira y la desesperanza se enredaban en mi mente. Ya no sabía qué era correcto y qué era incorrecto. Había esperado, había rezado para estar equivocada, para que esos pensamientos oscuros fueran solo producto de una imaginación deformada por el amor.
Pero cada gesto, cada mirada, cada sonrisa entre esos dos niños me empujaban más cerca del abismo. Luke lo sabía. Amy lo sabía. Ambos dijeron que Tom no debería acercarse más a Sophie. Prometieron que hablarían con su hijo. Pero su indiferencia me estaba volviendo loca. Trataban todo como si fuera solo un flechazo inofensivo de adolescentes. No podían o no querían ver la gravedad del asunto. Estaban dándole la espalda a la realidad, intentando enterrar todo bajo una fina capa de mentiras. Y yo no podía. Porque sabía en lo más profundo de mi ser que si mis sospechas eran ciertas entre Tom y Sophie, existía un lazo de sangre que no podía negarse. No eran solo amigos de la infancia, no eran solo vecinos cercanos, eran hermanos de padre. Y aún así, no podía abrir la boca. No podía lanzar esa bomba de verdad en medio de las personas que más amaba. Había imaginado esa escena cientos de veces en mi mente la confesión, estallando entre lágrimas. Las miradas de horror en los rostros de los niños. La caída inevitable de sus mundos inocentes. Bastaba una sola palabra de mi parte y mi familia. La vida que tanto me había costado construir y proteger estallaría en pedazos. Odiaba mi propia cobardía. Cada noche me preguntaba, ¿soy demasiado débil, demasiado egoísta por mantenerme en silencio mientras mi hija camina hacia una tragedia inimaginable? Me equivoqué desde el primer momento en que decidí confiar en esa amistad inofensiva entre mi esposo y Amy. Cada día que pasaba sentía que me acercaba más al borde. Veía a Sophie crecer, radiante e inocente, sin saber que una sola decisión errónea podría arruinar su juventud para siempre. Veía a Tom el niño que una vez acuné y amé como propio, y solo podía ver traición, secretos y dolor. Sé que tarde o temprano tendré que enfrentar la verdad. Pero ¿cómo y cuándo aún no tengo la respuesta? Ya no puedo contar cuántas veces en aquellas largas noches de insomnio estuve a punto de levantarme, correr hacia Luke y gritarle todas mis sospechas en la cara. ¿Cuántas veces imaginé a Amy cayendo de rodillas ante mí, llorando y confesando todos sus pecados? Pero en la realidad permanecí en silencio, porque sabía que en el momento en que pronunciara una sola palabra, no habría vuelta atrás. Ese silencio me está matando día tras día. Me he vuelto extremadamente sensible. Cada vez que Luke sale de casa para ayudar a Amy con algo, o simplemente para visitar a los niños, siento como si me sentara sobre brasas encendidas. Cada mensaje, cada llamada de Amy hace que mi corazón se encoja. Y cada vez que veo a Tom y a Sophie riendo, juntos ajenos al mundo, una punzada de dolor indescriptible me atraviesa el pecho. Ya no me reconozco. Yo, la mujer que solía enorgullecerse de su calma y su racionalidad. Ahora reviso el teléfono de Luke. A escondidas analizo cada mirada, cada tono de su voz. Observo con sospecha la manera en que Amy abraza a los niños, la forma en que Luke les acaricia el cabello. Busco señales de culpa en los gestos más pequeños. Pero Luke se muestra demasiado tranquilo. Demasiado natural. Si es culpable, ha sabido ocultarlo a la perfección durante más de una década. Y eso me está volviendo loca. Cuanto más intento encontrar pruebas para convencerme más, me hundo en una espiral sin salida. No hay nada seguro, pero tampoco nada que borre la duda que me carcome por dentro. Cada día esa duda erosiona un poco más mi confianza, como un pequeño corte lento pero intensamente doloroso, hasta que un día comprendí. Ya no puedo seguir esperando. Sophie y Tom se están volviendo cada vez más cercanos. Por fuera siguen siendo amigos, pero veo las miradas prolongadas, los roces inconscientes, los mensajes secretos a altas horas de la noche, y sé que con solo un paso más, su relación cruzará un límite que ya no podremos reparar. Una parte de mí quiere creer que si dejo pasar el tiempo, esta fascinación se desvanecerá, que Tom
Madurará y se alejará de Sophie. Que Sophie encontrará a alguien más, a alguien correcto, a alguien puro. Pero la otra parte, la parte realista y desesperada, me grita que estoy apostando el futuro de mi hija, solo por miedo a enfrentar la verdad. He pensado en ordenar una prueba de ADN en secreto. He pensado en contratar a un detective privado. Incluso he pensado en irme de casa con mis hijos, escapar lejos de esta telaraña sucia. Pero cada vez que miro a Owen, mi hijo de 12 años que idolatra a su padre más que a nadie en el mundo, me detengo. ¿Cómo podría destruir el mundo seguro y feliz en el que viven mis hijos? ¿Cómo podría arrancarles de su corazón la imagen de un padre perfecto basándome solo en sospechas, sin pruebas concretas? Si hablo todo, se derrumbará. Mi familia. La familia de Amy. La infancia de nuestros hijos. Todo lo que hemos construido juntos durante más de 15 años. Pero si guardo silencio estaré permitiendo que un pecado imperdonable continúe. Y puede que algún día vea a la hija que más amo caer en una tragedia irreparable. Ya no puedo esperar más. Debo tomar una decisión, y sé que elija el camino que elija, el precio será un dolor insoportable. Solía pensar que llegado al límite sabría qué hacer, que cuando todos los caminos estuvieran bloqueados, encontraría la manera de salir. Pero ahora, de pie en el frágil borde, entre el colapso y el silencio, entendí finalmente, no todas las decisiones llevan a la liberación. Hay caminos que, sin importar la dirección que tomes, solo conducen al dolor. Ese día todo se rompió de una forma que nunca imaginé. Entré en la sala de estar y por casualidad vi a Tom y a Sophie sentados muy juntos en el sofá. Tom acariciaba suavemente el cabello de Sophie susurrándole algo que la hizo reír con los ojos iluminados de alegría. La distancia entre ellos era demasiado corta, demasiado íntima. No era la amistad inocente que yo conocía. Una oleada de ira me invadió salvaje e incontrolable. «¡Sophie!», grité con una voz tan afilada como un cuchillo. Ella se sobresaltó y giró hacia mí mientras Tom se apartaba rápidamente. Ambos estaban confundidos, incómodos, como si los hubieran atrapado haciendo algo prohibido. Miré a los ojos de Tom. Esos ojos de un adolescente enamorado, pero para mí eran los ojos de una catástrofe. Miré a Sophie, su rostro sonrojado por la confusión, sin entender por qué su madre estaba tan furiosa. Y en ese instante vi cómo nuestro futuro se hacía añicos, y supe que no podía seguir fingiendo. Esa noche, después de que los niños se acostaran, llevé a Luke a la sala de estar. Ya no intenté mantener la calma, ya no oculté la furia que había estado ardiendo en mí durante tantos años. «Tienes que decirme la verdad», dije dejando caer cada palabra como una piedra pesada sobre el suelo. «Amy, ¿sus hijos son tuyos?». Luke se quedó paralizado. Me miró como si no pudiera creer lo que acababa de oír, pero no lo negó de inmediato. No se rió para disiparlo como yo siempre había esperado desesperadamente. Simplemente guardó silencio. Un silencio tan largo y pesado que sentí que iba a gritar. He sospechado durante años, continué la voz quebrada. Guardé silencio por los niños, por esta familia, pero ya no puedo seguir así. No cuando Tom y Sophie. Luke apretó los puños. Sus ojos se llenaron de lágrimas y finalmente asintió levemente, solo un leve movimiento de cabeza, pero fue suficiente para destruir todo lo que había intentado sostener. Caí al suelo sin fuerzas para mantenerme en pie. Todo dentro de mí se derrumbó. El amor, la confianza. La familia, todo desapareció en un solo suspiro. Luke se arrodilló a mi lado suplicándome que lo escuchara, que lo que había ocurrido con Amy fue solo una vez en un momento de debilidad, muchos años atrás, que había intentado reparar su error permaneciendo a su lado como un amigo, como un protector, que nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Pero sus palabras ya solo eran ecos lejanos para mí. Nada podría borrar la cruel verdad que acababa de salir a la luz. Tom era hijo de Luke,
Y Sophie, mi hija, se había enamorado sin saberlo de su propio medio hermano. No tenía otra opción. Tendría que decir la verdad a Sophie y a mis hijos, incluso a Amy, si fuera necesario. Tendría que quitar la máscara que había cubierto nuestras vidas durante tantos años. Tendría que soportar el dolor, presenciar los corazones rotos, ver cómo la inocencia se teñía de duda y de heridas profundas, porque si seguía guardando silencio perdería todo. Esa noche sentada sola bajo la tenue luz amarilla, mirando hacia un cielo negro sin estrellas, entendí. Hay verdades que por crueles que sean deben ser dichas, porque a veces la única forma de salvar lo poco que queda es revelarlo todo. A veces la vida nos coloca en encrucijadas que nadie desearía, donde cada paso viene acompañado de dolor, pérdida y verdades difíciles de aceptar. Durante muchos años elegí guardar silencio esperando que así pudiera proteger a las personas que amaba. Pero al final entendí el verdadero amor. No siempre consiste en mantener una imagen perfecta, sino en tener el valor de enfrentar la verdad por dura que sea. Si tú también te encuentras frente a una decisión difícil, por favor, recuerda esto. El coraje no siempre es un grito en medio de la tormenta. A veces el coraje es solo un susurro en el corazón que dice: mañana lo intentaré de nuevo. Y aunque todo a tu alrededor se derrumbe mientras conserves la bondad en tu corazón, seguirás caminando por el camino correcto. Aquí termina nuestra historia. Si te ha gustado, por favor, déjanos un comentario, un like, comparte el video y suscríbete para apoyarnos a seguir creando más contenido. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.